En este video, el equipo CCM, que está conformado por Ana Lorena Galloso, Azucena Rodríguez, Emanuel Ovato, Arida Rodríguez y Iván David Trejo, del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, de la carrera de Ingeniería Informática de cuarto semestre, presenta la unidad 4, que lleva por nombre Seguridad en Redes, de la asignatura Seguridad Informática, impartida por el catedrático Héctor Sánchez León. Comencemos. Tema 4.1. Aspectos de seguridad en las comunicaciones. ¿Qué es la seguridad en redes? Es una seguridad que garantiza que el funcionamiento de todas las máquinas de una red sea óptimo y que todos estos poseen los derechos que han sido concedidos. Esto puede incluir evitar que las personas no autorizadas intervengan en el sistema, evitar que los usuarios realicen operaciones involuntarias, asegurar los datos mediante la prevención de fallas, garantizar que no se interrumpan los servicios. Las causas de inseguridad. Generalmente, la inseguridad puede dividirse en dos categorías. Un estado de inseguridad activo, falta del conocimiento del usuario. Estado de inseguridad pasivo, cuando el administrador de un sistema no está familiarizado con los demás de seguridad presentes en el sistema. El objetivo de los atacantes. Los atacantes, también llamados piratas o hackers, pueden tener muchos motivos. La atracción hacia lo prohibido, el deseo de obtener dinero, la reputación, el deseo de hacer daño, el comportamiento del atacante. Frecuentemente, el objetivo del atacante es controlar una máquina para poder llevar a cabo acciones deseadas. Existen varias formas de lograr esto: obteniendo información que puede utilizarse en ataques, explotando la vulnerabilidad del sistema, forzando un sistema para interrumpir en él. Tema 4.2. Debilidades de los protocolos TCP/IP. TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, de manera que estos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy diferentes y con hardware y software incompatibles en muchos casos, además de todos los medios y formas posibles de conexión. Algunas debilidades de este modelo son las siguientes. Es más difícil de configurar y de mantener. Es algo más lento en redes con volumen de tráfico medio-bajo. El modelo no distingue bien entre servicios, interfaces y protocolos, lo cual afecta al diseño de nuevas tecnologías en base a TCP/IP, y tiene peor rendimiento para el uso en servidores de ficheros e impresión. Tema 4.2.1. Transmisión de paquetes y promiscuidad. En las redes de ordenadores, la información se transmite en una serie de paquetes con la dirección física o dirección MAC de quien lo envía y quien lo tiene que recibir, de manera que cuando transmitimos un fichero, este se divide en varios paquetes con un tamaño predeterminado, y el receptor es el único que captura los paquetes, evaluando si llevan una dirección. En el modelo promiscuo, una máquina intermedia captura todos los paquetes que normalmente desecharía, incluyendo los paquetes destinados a él mismo y al resto de las máquinas. ¿Qué es un paquete? Se le llama paquete de red o paquete de datos a cada uno de los bloques en que se divide. En el nivel de red, la información a enviar. Por debajo del nivel de red se habla de la trama y de la red, aunque el concepto es análogo. En todo sistema de comunicaciones, resulta interesante dividir la información a enviar en bloques de un tamaño máximo conocido. Esto simplifica el control de las comunicaciones, las comprobaciones de errores, la gestión de los equipos de encantamiento, routers, etc. Tema 4.2.2. Redes locales VLAN y amplias VPN. Redes VLAN, del acrónimo de Virtual LAN, Red de Área Local Virtual.
Es un método para crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área local, como departamentos de una empresa, por ejemplo, que no deberían intercambiar datos usando la red local, aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un conmutador de capa 3 y 4. Una VLAN consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Los administradores de red configurados las VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores ventajas de estas redes surgen cuando se trasladan físicamente algún ordenador a otra ubicación. Pueden permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la configuración IP de la máquina. Su clasificación. Aunque las más habituales son las VLANs basadas en el puerto nivel 1, las redes de áreas local virtuales se pueden clasificar en 4 tipos según el nivel de jerarquía OSI en el que operen. VLAN de nivel 1 por puerto, también conocida como Sport y Switch. Se especifica que puertos de switch permanecen a la VLAN. Los miembros de dicha VLAN son las que se conectan a estos puertos. No permite la movilidad de los usuarios. Habría que reconfigurar esta red si el usuario se mueve físicamente. Es la más común y la que se explica en profundidad en este artículo. VLAN de nivel 2 por direcciones MAC. Se asignan hosts a una red en función de dirección MAC. Tiene la ventaja de que no hay que reconfigurar el dispositivo de conmutación si el usuario cambia su localización. Es decir, se conecta a otro puerto de ese u otro dispositivo. El principal inconveniente es que si hay ciertos usuarios, habría que asignar los miembros uno a uno. VLAN de nivel 2 por tipo de protocolo. Esta red queda determinada por el contenido de campo, tipo de protocolo de la trama MAC. Por ejemplo, se asociaría VLAN 1 al protocolo IPv4, VLAN 2 al protocolo IPv6, VLAN 3 a AppleTalk, VLAN 4 a IPX. VLAN de nivel 3 por direcciones de subred. La cabecera nivel 3 se utiliza para mapear la VLAN a la que pertenece. En este tipo de red son los paquetes y no las estaciones quienes pertenecen a la red. Estaciones como múltiples protocolos de red estarán en múltiples VLAN. VLAN de nivel superiores. Se crean una VLAN para crear aplicación, FTP, flujos multimedia, correos electrónicos. La pertenencia a una VLAN pueden basarse en una combinación de factores como puertos, direcciones MAC, subred, hora de día. 4.2.3 Domicilios IP y 4.2.4 Vigilancia de paquetes. ¿Qué es una dirección IP? Los equipos comunican a través de Internet mediante el protocolo IP, protocolo de Internet. Este protocolo utiliza direcciones numéricas denominadas direcciones IP, compuestas por 4 números enteros, 4 bytes, entre 0 y 255, y escritos en el formato xxx.xxx. Por ejemplo, 194.153.205.26 es una dirección IP en formato técnico. Los equipos de una red utilizan estas direcciones para comunicarse, de manera que cada equipo de la red tiene una dirección IP. El organismo a cargo de asignar direcciones públicas de IP, es decir, direcciones IP para los equipos conectados directamente a la red pública de Internet, es ILCANN, que es Internet Corporation por Asignación de Números y Nombres, que reemplaza el IANA desde 1998.
¿Cómo descifrar una dirección IP? Una dirección IP es una dirección de 32 bits, escrita generalmente con el formato de 4 números separados por puntos. Una dirección IP tiene dos partes diferenciadas, las cuales son: los números de la izquierda indican la red y se les denomina Netlist, identificador de red. Los números de la derecha indican los equipos dentro de esta red y se les denomina hosts, identificador del host. Direcciones IP reservadas. Es habitual que en una empresa o organización un solo equipo tenga conexión a internet y los otros equipos de la red accedan a internet a través de aquel. Por lo general nos referimos a un proxy. En este caso, solo el equipo conectado a la red necesita reservar una dirección de IP con el ICANN. Sin embargo, los otros equipos necesitarán una dirección IP para comunicarse entre ellos. Por lo tanto, el ICANN ha reservado una cantidad de direcciones de cada clase para habilitar la asignación de direcciones IP a los equipos de una red local conectada a internet, sin riesgo de crear conflictos de direcciones IP en la red de redes. Estas direcciones son las siguientes: direcciones IP privadas de clase A, 10.0.0.1 a 10.255.255.254. Estas hacen posible la creación de grandes redes privadas que incluyen miles de equipos. Direcciones IP de clase B, 172.16.0.1 a 172.32.251.254. Hacen posible la creación de redes privadas de tamaño medio. Direcciones IP privadas de clase C, 192.168.0.1 a 192.168.0.254 para establecer pequeñas redes privadas. Vigilancia de paquetes. Ya hemos visto que la vigilancia en el trabajo por medio de nuestro ordenador es posible que haya varias formas de hacerlo. Los administradores de red han estado usando sniffer de red durante años para monitorizar sus redes y realizar diagnósticos y pruebas para detectar problemas en la red. Cuando te conectas a internet, te estás uniendo a una red mantenida por un proveedor. La red de este proveedor comunica con redes mantenidas por otras para formar la estructura que un sniffer de red ha localizado. El software de monitorización de ordenador trabaja de forma diferente que un sniffer de red. Lo que hace realmente es seguir cada acción que se hace a un ordenador. Cada vez que se realiza una actividad, por pequeña que sea, en el ordenador, ya sea teclear una tecla en el teclado o abrir una nueva aplicación, se transmite una señal. Estas señales pueden ser interceptadas por el programa de monitorización, el cual puede ser instalado en el ordenador a nivel del sistema operativo. Los programas de monitorización pueden leer correos y ver cualquier programa que esté abierto en la pantalla. Estas imágenes son luego enviadas por la red al administrador de red. Algunos de estos programas tienen incluso sistemas de alerta. Cuando un usuario visita un sitio web específico o escribe un correo con texto inapropiado, el administrador es avisado de estas acciones. Sin embargo, no es necesario tampoco instalar un software como este para hacer un seguimiento del usuario. Hay algunos sitios donde se pueden encontrar estos registros, por ejemplo, en el propio sistema operativo, en los navegadores de internet, en las propias aplicaciones que usamos, en los registros de programas de correos, y si el disco duro de un empleado de una compañía y el ordenador de un administrador están conectados, este último puede ver los logos remotamente. Lo único que tiene que hacer es acceder al disco duro remotamente y verificar los registros, y si el ordenador no se apaga, lo puede hacer antes de que el empleado llegue por la mañana, ya sea por la tarde o por la noche. Entonces esto nos puede dar un ejemplo claro de lo que podemos hacer cuando nosotros queremos visitar un sitio web. Esto fue un pequeño ejemplo de lo que se hace. Tema 4.4 Vulnerabilidad de los protocolos Web, WPA, WPA2. Web es el sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 802.11 como protocolo para redes wireless que permite cifrar la información que se transmite.
proporciona un cifrado a nivel 2 basado en el algoritmo cifrado RC4 que utiliza claves de 64 bits o 128 bits. No se va a hacer más mención del mismo por su inseguridad. WebPA es un sistema para proteger las redes inalámbricas, creado para corregir las deficiencias del sistema previo, web. Se ha encontrado varias debilidades en el algoritmo web, como la reutilización del vector de inicialización, del cual se derivan ataques estadísticos que permiten recuperar la clave web, entre otros. Nació para paliar las deficiencias de la seguridad de web. Implementa el estándar 802.11i. WebPA 2, sistema de cifrado creado a partir del WebPA y que corrige vulnerabilidades del anterior. WebPA y WebPA 2 se diferencian poco conceptualmente y difieren principalmente en el algoritmo de cifrado que emplean, mientras WebPA, basado en cifrado de las comunicaciones en el uso del algoritmo TKIP, que está basado en el RC4, al igual que WebPA 2 utilizan CCMP basados en AES. La segunda deficiencia notable se encuentra en el algoritmo utilizado para controlar la integridad del mensaje, mientras WebPA usa una versión menos elaborada para la generación del código MIC o código MICRO. WebPA 2 implementa una versión mejorada como lo es MIC. Es así como concluimos con este tema para el beneficio de muchos. Esperamos les sea útil y sin más que decir, gracias.